Sí. Retomando entonces, habíamos planteado ya de los cálculos anteriores la situación con la cual veíamos la forma como determinaríamos un diámetro teórico, que este diámetro teórico tiene como característica que sería vamos a ponerlo así, aquel que nos permitiría disipar o liberar la energía máxima requerida para mi sistema, tomando en consideración la superficie libre de líquido que tengo en el tanque de abastecimiento a nuestra línea, y con lo cual al momento de hacer el recorrido a través de nuestra conducción nos permitiría llegar exactamente a nivel de la losa del tanque de entrega, que para nosotros es un tanque elevado. En ese momento la piezométrica se tendría que comportar con una sola pendiente, ya que la consideración bajo la cual está establecido ese análisis es a una condición de flujo uniforme, lo que implicaría que su geometría tendría que ser la misma, y consecuencia de eso entonces tendríamos una sola pendiente, ¿verdad? Pudimos obtener ese diámetro teórico con el cual ahora nos apoyamos ya en la información del fabricante y elegimos dos diámetros comerciales. El criterio de selección de esos diámetros comerciales fue uno inmediato superior y uno inmediato inferior al diámetro teórico. Pero para efectos de consideración hidráulica, el diseño que nosotros debemos de respetar, y esto es para evitar al interior de nuestra tubería condiciones hidráulicas inadecuadas al momento en el que se da el flujo, establecimos entonces que nuestro diámetro comercial 1 debería de tener mayor sección, mayor geometría, mayor diámetro que el diámetro comercial 2. Y esto es por el encauzamiento que llevan las líneas de corriente al momento de presentarse el flujo y principalmente en el punto en donde hacemos ese cambio. De ese criterio estoy esquematizando, ya que los diámetros que pudimos obtener con nuestro ejemplo nos arrojaban un diámetro de 24 pulgadas como diámetro superior y un diámetro de 20 pulgadas como diámetro inferior. Nuestro diámetro teórico, si no mal recuerdo, estaba en .502 de metro para efectos de nuestro diámetro teórico, quedando entonces entre los diámetros de 600 y 500. Veíamos que el diámetro de 24 pulgadas, como está ilustrado en el esquema, lo revisamos y este nos permite mantener un buen comportamiento hidráulico, ya que mantiene la tubería trabajando a presión, ¿sí?, en todo su desarrollo, pero tiene como consecuencia de que es un diámetro mayor al teórico, que nos conserva demasiada energía, situación que no nos resulta conveniente. Si nosotros hacíamos el análisis con el diámetro de 20 pulgadas, que este estaba muy próximo, pero ligeramente por debajo a nuestro diámetro teórico, al estar por debajo y tomarlo como inicio en el tanque de abastecimiento, esa línea presentaba una disminución ligera de presión del orden de más o menos 2 metros, situación que tiene como riesgo que yo no llego con la presión necesaria al tanque de entrega y podría exponer en ese momento el gasto que nosotros estamos considerando, que es de 937 litros por segundo. Entonces, una condición de mayor sección conserva demasiada energía, una situación de menor sección
favorece el aspecto económico, pero compromete la energía de llegada. Basados en eso, establecimos entonces la necesidad de combinar nuestros diámetros. Y el criterio para la combinación es entonces, aquí podría surgir una forma de revisión, vamos a llamarla así, gráfica, que ustedes pueden estructurar en una hoja de cálculo, ¿sí? Yo sé que entonces mi diámetro de mayor dimensión tiene que ser con el que yo arranco o inicio mi conducción en el tanque de suministro. Y puedo hacer el cálculo, de acuerdo con la ecuación con la que esté trabajando, ¿sí?, de la evolución de esa línea piezométrica a lo largo de toda la tubería, ¿sí? Es decir, la longitud total quedaría cubierta con la tubería de 20 pulgadas a efecto de visualizarlo gráficamente. Y, bueno, obviamente cada punto sobre la línea piezométrica lo podríamos calcular en función de la longitud parcial, ¿sí?, su dimensión, el gasto, su material, y poder determinar la pérdida parcial de cada tramo e irla restando por partes. Haríamos un proceso escalonado para poder graficar esta línea que tenemos en negro, que representaría mi diámetro comercial de mayor dimensión. Caso contrario, para nuestra línea de menor sección, que corresponde a la tubería de 20, esa es la tubería con la que yo debo de estar llegando al punto a pie o a la base, ¿sí?, de nuestro tanque de suministro. En ese sentido, esa tubería tendría que iniciar como mínimo a la altura de la elevación de losa. Y para poder graficar esta línea, lo haríamos a la inversa. Este es el punto de energía mínimo de llegada. Un punto antes, una longitud previa a este punto, en función de esa longitud, en lugar de venir restando las pérdidas, ahora voy a graficar a la inversa, sumando, ¿sí? De manera que si este es mi último punto de energía, un punto antes correspondería a la longitud anterior, y entonces vengo haciendo lo mismo que hicimos para graficar esta, pero en un proceso inverso, sumando. Y esto lo haríamos a lo largo de toda la conducción hasta llegar al cadenamiento cero, que es el de inicio, como se muestra, ¿sí? Y aquí lo que yo estoy planteando es que lo que va a quedar como real es el punto en donde se intersectan, de manera que, aunque la línea quede continua, después de este punto hacia la parte del tanque de suministro, esa parte de la tubería de menor diámetro ya no me interesa, como tampoco sería importante lo que tendríamos posterior para el diámetro de entrada, tal cual se indica en nuestra gráfica. Esa es una forma de verlo gráficamente que les comparto. Ustedes podrán desarrollar si estructuramos, si manejamos nuestro perfil en la hoja de cálculo como una gráfica, y tomen nota ahí por favor, la gráfica con la que tienen que estructurar su perfil tendría que ser una gráfica de dispersión, ya que esta gráfica de dispersión respeta la distancia o el desarrollo horizontal, así como la elevación al momento de estructurar la gráfica. Si ustedes lo hacen con una gráfica de línea, ¿sí?, aunque nosotros demos valores de diferente desarrollo longitudinal, lo manejaría a nivel equidistante y eso modifica o altera nuestro perfil original. Bien, ¿cuál es el punto de esta sesión? Resolver cómo debemos localizar, pero ya no de forma gráfica. Ese planteamiento gráfico está siendo comentado en este momento como un apoyo para la interpretación,
como un apoyo para que de forma gráfica podamos estimar en qué punto más o menos tendríamos ese cambio o ese cruce de líneas. El escenario es que contamos con muchas herramientas matemáticas y yo les indiqué en este caso la ecuación de la pendiente de una recta. Ajá. ¿Recuerdan esa ecuación? Aquí vamos a necesitar de nuestras bases matemáticas sobre geometría. Y la pendiente de una recta se calcula entonces como la variación de altura entre, ¿sí?, que sería mi y2 menos y1 entre la variación de longitud o proyección horizontal, que sería x2 menos x1, ¿sí? Esta es la ecuación a la cual se sujeta el análisis de la pendiente de una recta que nosotros tenemos visualizados en nuestro esquema, dos rectas, ¿verdad?, que tienen un punto común. Esto implicaría como procedimiento matemático el punto de intersección para dos rectas, ¿ok? Si esta es la ecuación de la pendiente de una recta, la pendiente M1 tendría que estar dada entre la coordenada de inicio, y estoy dentro del cuadro, la coordenada de inicio, ¿sí?, al punto que desconozco, y la pendiente de la segunda recta tendría que tomar como punto conocido, ¿sí?, el punto en donde entrego a nivel de la losa, en el cadenamiento final, y el punto común, que es el de inicio para este caso, que es donde intersecta, ¿sí? ¿Cómo podría ser entonces planteada nuestra ecuación a nivel ahora de coordenadas? Mi pendiente M1, ustedes la tienen ahí en pantalla, díganme si me salgo del cuadro. ¿Se ve bien ahí la pizarra? Sí, sí, se ve bien, profe. Sí. Ok. Mi pendiente M1, bueno, lo voy a poner acá para tener espacio para trabajar en aquello, ¿no? La pendiente M1, que corresponde a la tubería de 24 pulgadas, lo voy a indicar así. Y estoy apoyándome con los colores para asociarlos. ¿Quiénes serían los datos que definirían la pendiente de la primera recta de este tramo? X2, ¿quién sería? Desconocido. L1. ¿Conozco esa distancia? No. No. X2 correspondería a la longitud 2 que tengo del desarrollo, ¿no? Perdón, estoy en el valor de la Y. Estoy en Y2. ¿Quién me representa Y2? L1. Y es en la vertical. Sí, sí, perdón. Tendría que corresponder a la pérdida que Sí, nosotros H. tengamos en el punto en el que hago la intersección, ¿es correcto? Sí. Sería mi efecto de pérdida 1, que es la pérdida asociada a la tubería de 24 pulgadas en el punto de intersección. ¿Quién sería mi valor Y1? La elevación de Con el esquema. 1567. ¿Qué es? Y son elevaciones. Ajá. HF2. Y1, ¿quién sería? ¿Entre qué punto y qué punto está siendo definida la pendiente M1? La elevación. Entre el punto de inicio y el punto de intersección. ¿Sí? El punto de inicio correspondería a las coordenadas
X1, Y1, el punto de intersección correspondería a las coordenadas X2, Y2, el punto de entrega en la losa del tanque correspondería a las coordenadas X3, Y3. ¿Ok? Y2. Y2 es acá. Si estamos en la vertical, vamos a considerar que Y2 corresponde entonces a lo que yo desciendo desde mi línea estática, tomando como referencia esa elevación. Ajá. Lo que yo desciendo o disipo de energía, ese sería mi valor de Y2, que es el que estamos anotando como la pérdida generada por la tubería de 24 pulgadas. ¿Quién es Y1? ¿Quién tendría que ser? El valor de la línea estática. El valor de la elevación de la línea estática, es correcto. Ajá. Que tendría como dato 1567.794. Vamos a dejarlo en metros, ¿sí? ¿Quién sería X2? L1. X2 correspondería a L1. ¿Y quién sería X1? 0. El valor del cadenamiento inicial, es correcto. ¿Ok? De tal forma que en este planteamiento, para sacar M1, ¿sí? Yo identifico que tengo dos términos que están siendo redefinidos en función de mi pérdida, ¿verdad? Y la longitud de desarrollo. Para M2, M2, que corresponde a la tubería de 20 pulgadas. Ahora, para este caso, ¿quién es inicial, quién es final? Punto inicial correspondería a quién? HF1. Gramos de intersección. Ajá. Y el punto final tendría que ser la entrega. Punto de transición. ¿Ok? ¿Qué términos entran en el escenario de mi ecuación? HF2. X2, ¿quién sería? Perdón, Y2, ¿quién sería? La pérdida total. No. La pérdida total sería, en este caso, como elevación, la de la losa. ¿Sí? Sí. Si yo pongo la pérdida, si nos referimos, aquí tomamos como referencia elevación. Ojo, entonces esta está mal, ¿no? Porque tendría que ser como coordenada. Corrijo esta parte. Entonces es pérdida. No sé si ya lo ubicaron. Sí. Esta es correcta porque mi cero está aquí. Sí. Pero yo tomé esta como elevación. ¿Sí? Esta tendría que ser la elevación en este punto. Sí. Elevación que no conozco. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? Sí, profe. Sí. Es la elevación de la línea piezométrica. Voy a dejarlo como punto 2. Perdón ahí. ¿Qué es este punto? ¿Sí? Porque aquí tomé datos de elevación. Ahí es una equivocación de mi parte. Regreso a este planteamiento. Para la pendiente
M2, mi X, bueno, aquí lo puse como 1 y 2, tendría que ser final, inicial y regreso. Es Y. Mi Y final para la pendiente 2, ¿quién me la representa? La elevación de 1477. Y corresponde a la elevación de losa del tanque de llegada, ¿sí es correcto? Que serían 1477. Y por favor ahí vayan checando los datos, que no haya yo hecho una mala transcripción. Punto 546, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ok. Esa es mi Y final. Menos mi Y inicial, que tendría que ser ¿quién? La misma, la elevación del punto 2. Es el mismo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? En el primer tramo es mi punto final, que para el segundo tramo se convierte en mi punto inicial. Lo dejo con el mismo color, menos la elevación de línea piezométrica definida en el punto 2. ¿Ok? Pasemos a los datos del desplazamiento horizontal. Mi X final para el segundo tramo, ¿quién me lo representa? LT, la longitud total. La longitud total, ¿conocemos ese dato? Sí. 1760. Tendría como valor 1760. el caenamiento final, que son 1760 metros, ¿verdad? Menos mi X inicial, que para efectos de X en el desarrollo horizontal, ¿esto a quién corresponde? La La L1. longitud 1. A la longitud L1. Ok. ¿Qué observamos ahí? ¿Cuáles son los datos que son incógnitas? L1 y elevación en punto 2. Tenemos la elevación y la longitud de L1, elevación y la longitud de L1. ¿Sí? En este momento yo tengo hasta aquí identificados en el planteamiento dos incógnitas. Conozco la pendiente M1. Conozco No, el valor de la pendiente M2. no. ¿Los tenemos o no los tenemos? No, ¿verdad? No. Recuerdan que anteriormente hicimos el cálculo con la longitud total y calculamos la pérdida total, ¿sí? Que nos generaba cada una de las tuberías, ¿sí es correcto? Sí. Si el desarrollo fuera de la tubería en la longitud total, yo sé cuánto me generó cada una de estas líneas, sus efectos de pérdidas. Entonces, las pendientes M1 y M2 las podemos considerar si analizamos todo el desarrollo y las pérdidas que generan. Ahí fue donde detectamos que la de menor diámetro quedaba 2 metros por debajo, dándonos 92 y fracción. ¿Sí es correcto? ¿La recuerdan? Con esa pérdida y la longitud de 1760 podemos calcular el valor de nuestra pendiente M2, lo que implica que esta sería conocida, ¿no? Conocida en base a los datos del desarrollo total. La pendiente M1 de igual forma, si no mal recuerdo, era 30 y algo el desarrollo que nos dejaba de pérdidas, evaluada en la longitud total. Chequen ustedes la información, ustedes la tienen. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, 34.
.92. 30 y algo, ¿verdad? Ajá. Porque esta nos dejaba demasiada energía. Si lo recuerdan, eso lo pudimos hacer. Previo a esto pudimos determinar cuánto es lo que nos dejaba de carga sobre el nivel de losa. Bien, el punto en este momento está en que yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que en este caso corresponden a la elevación de la línea piezométrica en el punto de intersección y el desarrollo están quedando en función del desarrollo del primer tramo de longitud. ¿Sí? ¿Cómo resolveríamos ese planteamiento? Si son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué formamos? Un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones simultáneas, ¿no? Que se resuelven por sustitución, igualación o eliminación. Que el procedimiento más común es el de sustitución. ¿Ok? Bueno, aquí, en este momento, teóricamente ya tengo una forma de resolverlo mediante el análisis de nuestras pendientes en la recta, ¿sí? Ya dijimos, ustedes los pueden graficar tomando la diferencia que tendría que ser escalonada. Yo tengo este punto de energía, tengo la primera longitud parcial, eso sería cuando ustedes ya tengan el perfil, que por cierto ya compartí cuál es la asignación de cada uno de las localidades, váyanlo revisando. Cuando nosotros contamos ya con la información de configuración de nuestro perfil, ya sabemos en cada punto cuál fue el dato de la elevación, ¿sí? Y para esos puntos, como se fue conformando nuestro perfil, podremos ir haciendo una evolución hasta llegar a un punto, bueno, hasta llegar a nuestro punto de desarrollo total. En ese momento, cuando conocemos la longitud parcial, ¿sí? L1, del punto de energía que tengo, tomando como referencia, ¿sí? Que ese punto de energía, las pérdidas parciales, ¿sí? Podríamos ir calculando cada una de estas elevaciones y gradualmente vamos a ir sacando las pérdidas de cada tramo. Así es como se graficaría esto. En este momento, con el ejemplo que tenemos, no es posible porque entre los puntos del desarrollo del perfil, esto fue meramente esquemático. Lo van a poder hacer ustedes en el caso de su ejemplo. Bueno, apóyenme ahí con el tiempo, por favor. Quedan 8 minutos. Ajá. 8 minutos. Ok. Esto es para que ya ustedes vayan tomando consideraciones para nuestros cálculos. El tercer procedimiento podría estar dado en función de lo que les anoté con respecto a los elementos dados en función de la longitud, que gráficamente vemos acá que nuestra longitud total tendría que estar definida en relación a las longitudes parciales, considerando a L1 como la longitud referida para nuestro diámetro comercial de mayor dimensión y L2, ¿sí?, como la longitud complementaria del diámetro de menor dimensión. De igual forma, ¿sí?, en el caso del desarrollo vertical, mi pérdida total de esta conducción estaría determinada a partir de la pérdida parcial que se genera de energía, habiendo cubierto esta longitud, y tomando como referencia lo que mencionaba yo aquí hace un momento, que esta es la energía disponible para el siguiente tramo, la pérdida complementaria HF2,
estaría en función de la longitud de desarrollo L2. En este escenario, yo observo que tengo como dato la longitud total, ya que es mi cadenamiento de 1760 en este momento. Mis pérdidas totales son las pérdidas teóricas que calculamos con un valor de, apóyenme en el dato específico, me parece que son 90 punto, ¿qué? 90 o 92. 90.248. 92.33. 92.33. 33. Ujú. Ojo, estos eran 30 y algo. Es la pérdida total, la primera pérdida, la pérdida teórica que calculamos con Bernoulli. Ujú. Ok. Yo tengo 90.248. 90 punto y fracción, ¿verdad? 248. Sí. Ok, consideren que esa pérdida es la que tiene que estar definida entre la línea estática y la elevación de losa, que en este momento pueden calcular con esta diferencia. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ese dato ya lo tenemos. ¿Ok? Planteado así, tendríamos en consecuencia que son dos ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Sí? Voy a la revisión de cómo podemos simplificar y lograr lo mismo que hicimos con las pendientes, pero ahora considerando que las pérdidas, ¿sí?, son determinadas por ecuaciones definidas para su cálculo, que puede ser la ecuación de Darcy y que puede ser la ecuación de Manning. Y ese es el procedimiento número 3 que también me interesa que ustedes hagan. Voy sobre el planteamiento. Y controlen por ahí el tiempo, por favor. Dijimos entonces, estoy ahí en cuadro, para que no se nos pierda. Dijimos que nuestra longitud total tendría que ser definida en términos de la longitud L1, que es la de la tubería de 24 pulgadas, ¿sí?, y la longitud L2, que es la longitud de la tubería de 20, en este ejemplo que tenemos, ¿sí?, en donde la longitud de la tubería de 24 y la de 20 son datos desconocidos. El segundo término, o la segunda ecuación, que sobre la que estamos analizando, obedece a las pérdidas longitudinales por fricción, que estas son totales, cuyo dato hace un momento comentábamos ya conocemos. Esto tendría que ser igual a la pérdida generada del primer tramo. Voy a estructurar en este momento el planteamiento con la ecuación de Darcy. Aplicando la ecuación de Darcy como primera ecuación de análisis, ustedes van a desarrollar los dos cálculos para hacerlo como un comparativo. ¿Cómo sería calculada la pérdida HF1 del primer tramo si estoy utilizando la ecuación de Darcy? ¿Qué estructura tiene la ecuación de Darcy? La teníamos aquí hace un momento. Sería mi coeficiente de fricción F, que sería para la tubería de 24 pulgadas, determinado mediante ¿qué ecuación? ¿Con qué ecuación determino F? De acuerdo con la recomendación de la Conagua. Es la ecuación de Kohler-White. ¿Sí?
ya tengo el diámetro, puedo calcular la velocidad, conozco el gasto, ¿sí? En este momento Profesor, yo queda tengo... menos de un minuto.